Periodista de derecha tan famoso y polémico, Tucker Carlson, le hizo una entrevista, vino a Buenos Aires a entrevistar al candidato más votado de las PASO, Javier Milei. Estaba bastante maravillado con Javier Milei. Bueno, finalmente lo publicó, todo este reportaje y toda su estadía en Buenos Aires. Y hay algunas partes de la entrevista a Milei que, por supuesto, se viralizaron por sus ideas polémicas. Por ejemplo, sus críticas al Papa Francisco. El Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. En esta entrevista no solo se la agarró con el Papa Francisco Milei, sino también con Lula da Silva, con Putin y con los chinos. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Bueno, y dio más definiciones, ya un poco hablando específicamente de la política local, cuando habla de los ministerios que va a volar, el Ministerio de las Mujeres entre ellos, se refirió de esta manera para defender filosóficamente por qué no debe existir un Ministerio de las Mujeres. Probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y este tipo de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí? Que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Y sin embargo, cuando uno mira, la distribución es bastante pareja y en línea con la población. Por lo tanto, lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir, uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión y tipo de trabajo y demás, las remuneraciones están arbitradas y la realidad es que todas estas regulaciones
y restricciones que impulsan este tipo de organismos como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Pasa lo mismo de siempre, toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Recién mostrábamos también fenómenos climáticos cada vez más extremos. Milei se refirió al calentamiento global, dijo que es parte de la agenda socialista. Es parte de la agenda socialista. El posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Bueno, ahí teníamos alguna de las definiciones del candidato más votado en las PASO, candidato presidencial, con muchas chances de ser presidente en octubre. Esta entrevista fue destacada y retuiteada por Elon Musk. Y además este retweet de Elon Musk que dice interesting, interesante, fue festejada por todos los libertarios como diciendo llegamos, miren, ser consecuentes con las ideas libertarias, llegamos a los popes de las ideas libertarias.